es penoso lo que está sucediendo en el tema migrante. Tenemos que pasar del discurso a los hechos. Lo que está sucediendo aquí, en México solamente Zacatecas tiene una figura migrante dentro del Congreso local perfectamente establecida. En el estado de la Ciudad de México había uno, estuvo a punto de desaparecer, la comunidad migrante la volvió por medio del cabildeo a replantear y volvió a pasar. El estado de Chiapas tuvo uno que desapareció. El estado de Guerrero tiene uno que por un transitorio en varias legislaturas le han ido posponiendo y no le dan la oportunidad. El estado de Michoacán, que es el que más migrantes en volumen tiene, no tiene una representación migrante. Los estados de la República que tienen una oficina de primer nivel dentro del gobierno, dentro del gabinete legal primario, son el estado primero de Michoacán, el estado de Guerrero, el estado de Zacatecas y Guanajuato. Son los únicos 4 estados del país que tienen una secretaría como tal, y la verdad es que estas políticas públicas las celebramos, pero también celebramos y exigimos que el gobierno de la República, el gobierno federal, tiene que dejar de mencionarnos en los discursos o tiene que traducirlos en hechos, porque todos los programas que antes existían para nosotros, el gobierno federal los ha cancelado. Los gobiernos de los estados hacen sus esfuerzos, pero la responsabilidad principal de atender a los mexicanos fuera del país es del gobierno federal. Esa responsabilidad no se puede quitar. Y hay un conflicto en el tema de los derechos, de por qué actuamos los estados en Estados Unidos, por la ineficiencia de los consulados. A mí me han cuestionado por qué critico a los consulados. Los compañeros migrantes, si es que están aquí, o los que están viéndonos en línea, podrán darse cuenta que para aún así, yo como diputado, en 4 o 5 meses nadie me ha podido contestar un correo electrónico, mucho menos una llamada en algún consulado, y soy un diputado local. A lo mejor es una figura no muy representativa. Imagínense ustedes un compañero migrante. Cuando yo vivo en Chicago, hemos tenido citas que nos dan en 4 meses. Para una emergencia de en 4 meses es realmente lastimoso. Ahora, ¿cuáles son los retos que enfrentamos en este momento? Pues son muchos. A nivel legislativo, el tema de las leyes que nos afectan y nos discriminan todo el tiempo tiene que ver con una perspectiva. La ley del Seguro Social es una ley federal, la ley de comunicaciones y transportes para la comunicación en las carreteras donde nos asaltan, nos roban, nos asesinan todos los días, es un tema federal. La mayoría de las leyes que afectan a los migrantes son temas federales. Las leyes federales en el Congreso de la Unión tienen que ser diseñadas con una perspectiva migrante para aquellos estados que tienen una comunidad migrante muy importante. En el país tenemos un problema muy importante nosotros los migrantes en este momento, que es el tema de la identidad. Hay cerca de 1 millón de niños que nacieron en Estados Unidos y que ahora viven en México, y que no tienen, la mayoría de ellos, la doble nacionalidad. El registro civil tiene que modernizarse, tiene que darles de manera más rápida su doble nacionalidad, este proceso tan tortuoso de las cartas de identidad, la inserción de actas de doble nacionalidad, para que los niños y los jóvenes, los adultos, que la Constitución dice que tenemos exactamente los mismos derechos que los que nacieron aquí en México, podamos ejercer esos derechos. Todos los días somos discriminados por ignorancia en las instituciones oficiales, y eso no puede seguir pasando. Nosotros tenemos que denunciarlo, y esa es en general lo que nosotros vivimos en Zacatecas. Tenemos una Secretaría del Zacatecano Migrante, por medio de la cual atendemos esta política pública para los migrantes. Tenemos 2 diputados de 30 en la legislatura, tenemos direcciones en los municipios, nos falta el regidor migrante, y la verdad es que esta política que estamos haciendo, eventualmente, Dios quiera, se convierta en una política en hechos reales que puedan apoyar a esta comunidad que aporta y que aporta mucho. Y yo siempre lo he dicho con mucho orgullo, nosotros los migrantes mantenemos a mi estado, a Zacatecas y al país. Y si alguien tiene otros datos, lo podemos debatir. Muchas gracias, buen día, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, diputado José Juan Estrada Hernández. Vamos a escuchar a continuación al compañero José Alberto González Callejas, representante de la Organización Civil Estrada. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores diputados. Gracias. Soy el enlace de la Organización Civil Estrada, una organización que se constituyó en Texas con las leyes de ese país,
y la representa o es presidente Miguel Ángel Alejandro Estrada Martínez. Hoy no es tanto mi nombre, sino soy el portavoz de un mensaje a propósito de este foro, realidades y desafíos políticos electorales en el estado de Hidalgo. Los que me antecedieron ya dieron cifras, ya dieron números, que son parte de la realidad de lo que viven los migrantes, hidalguenses especialmente. Es importante la participación del diputado local de Zacatecas, quien coincide mucho con el discurso, con el mensaje que yo traigo de parte de Miguel Ángel Estrada. No son parientes, por supuesto. Sí los une la migración. Lleva más de 20 años Miguel en condición de ilegal en Dallas, Texas, y desde allá él, con la organización que especialmente está conformada por hidalguenses, ha visto y ha vivido lo que se ve y lo que ha mencionado el diputado. Agradece a los diputados y a las diputadas de esta legislatura que por primera vez le hayan dado voz para que se escuche lo que ellos viven a diario en Estados Unidos y lo que sus familias padecen aquí en el estado de Hidalgo. Espero que las palabras y el mensaje no sea incómodo para ustedes, sobre todo, no tanto para el otro público. Ninguno de los diputados y diputadas conoce la realidad como sí la conoce el diputado de Zacatecas. Ellos padecen, de entrada, llegar a un país que no es el de ellos y que los discrimina. Tan es indispensable la migración de hidalguenses para el estado de Hidalgo como para el resto del país. Es inequívoco que ninguna de las 7 figuras de representación popular conoce exactamente lo que viven los hidalguenses, empezando por el presidente de la República, siguiendo por el gobernador, el senador, el diputado federal, el diputado local, el alcalde y un regidor. Ninguno de ellos ha vivido la experiencia ni sabe lo que ellos padecen. Uniéndonos al mensaje y en coincidencia con el del diputado, es cierto, en el caso de Miguel, no había podido renovar su pasaporte porque los consulados de Dallas, en los consulados de Texas, en los 3 que existen, se venden las citas en $150, además de que les cobran a los migrantes que van al consulado $50 por el estacionamiento. Esto lo desconocen las 7 figuras de representación popular que ya enlisté, porque no han ido a pararse a un consulado para detectar esta problemática, no de hoy ni de ayer. Miguel lleva más de 20 años en su condición de indocumentado y hasta la fecha no se ha ido a parar ninguna de estas 7 figuras a verificar su versión. Pero el diputado local de Zacatecas creo que sabe que esto ha permanecido no de ahora, ni de este gobierno, ni de los anteriores. Ya lleva mucho tiempo. Qué bueno que en Hidalgo, como dijo el diputado Julio Valera, tienen una deuda histórica con los migrantes. Solo por citar un ejemplo, en el primer trimestre del 2021, la cantidad de remesas que recibió Hidalgo, solamente el 40% lo captan 5 municipios. No es en el orden que los voy a enlistar, pero estos 5 municipios, Pachuca, Tulancingo, Atotonilco el Grande, Ixmiquilpan y Actopan, representan, como les digo, el 40% de ese primer trimestre de la cantidad que llevo. Por citar un ejemplo, en el caso de Actopan, en ese primer trimestre, la cantidad que enviaron los migrantes equivalía a lo que iba a ejercer el primer año de gobierno de ese momento, 2021, en todo ese año, lo que se recibió en ese primer trimestre equivalía al primer año del cuatrienio que está actualmente gobernando. Lo que se traduce en ese primer año, el resto de los meses, iba a ser el conjunto
de lo que va a ejercer en estos 4 años el actual gobierno municipal. Si los migrantes se unieran y todo el dinero que mandan en remesas no se destinara a sus familias y se destinara a crear un partido y este ganara, lo que el actual gobierno se va a tardar en invertir 4 años, ellos van a hacer 16 años en 4 años, pagando todo, absolutamente todo, sin depender de la federación, del estado y lo que generen las contribuciones municipales. De ese tamaño es el impacto, como dice el diputado local de Zacatecas, de ese tamaño es la importancia económica que tienen los migrantes en el caso de Hidalgo. Se los dejamos como reflexión para que consideren que tienen una deuda histórica con el estado de Hidalgo y en este caso con sus migrantes. Eso es desde el lado de los migrantes. Del lado de sus familias, quiero comentarles un ejemplo más reciente. Acaba de llegar una hidalguense a Texas a visitar a un enfermo que tuvo una operación y necesitaba una visa humanitaria, pero para ello necesitaba primero el pasaporte. Según el gobierno federal, hay un solo número único para tramitar las citas. De esta manera van a detectar quiénes son los coyotes que tramitan citas y cobran por ese servicio. Da la casualidad que la Secretaría de Relaciones Exteriores de Hidalgo, a esta persona que solicitó su trámite, le vendían en 1,500 pesos la cita. Se logró a través de la organización Estrada que obtuviera su pasaporte, la visa humanitaria y ya llegó allá. La organización civil le patrocinó todos esos gastos. Ese es solamente un ejemplo, no me voy a extender en otros, porque sí hay varios casos en los que los hidalguenses, las familias de los migrantes, tienen que pagar una cuota por el simple hecho de ser vinculados con migrantes que aportan dólares. No voy a detallar más, pero todo se resume en una palabra que mencionó el diputado local de Zacatecas: corrupción. Y no solamente en el sector público administrativo, también el privado. Porque cuando un mecánico sabe que el carro que va a componer es de un familiar que lo compró gracias a las remesas, le cobra más. Y no se diga que no pueden los migrantes que mandan el dinero a sus familiares poder facturar o tener a su nombre las propiedades que ellos adquieren. Y como esos, hay muchos casos de abusos de confianza, desde los mismos familiares y conocidos de los migrantes. Y de esos casos dan cuenta en la Procuraduría, donde no avanzan los casos. Pero también la organización civil, cuando ha intervenido en lo que le han pedido, los familiares de los migrantes o los migrantes han encontrado respuesta. Y desde aquí un reconocimiento a la Secretaría de Salud, a la Procuraduría Estatal, a la Dirección de Investigación de la Policía, de la Dirección de la Policía Investigadora y a la Secretaría de Desarrollo Social, porque también donde hay funcionarios malos hay que reconocer a los que son buenos. Los invitamos a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al gobernador, al presidente de la República, a los alcaldes, a los regidores, que vayan a Estados Unidos para que vean cómo viven los migrantes, dónde trabajan y se den cuenta de su realidad. Disculpe que sea tan aburrido, diputada, pero no se preocupe, ya voy a terminar. Les agradecemos que hayan tenido esta posibilidad de darnos un espacio. El futuro diputado local y el futuro regidor migrante, si es que esta iniciativa se aprueba, es parte de lo que se va a echar a cuestas, porque, como bien dije hace un rato, esas 7 figuras no han podido dar atención a esta problemática y creo que no me dejará mentir el diputado local de Zacatecas. Son deudas históricas, son trámites que a veces se pueden remediar si hubiera una intervención directa de quienes son los representantes populares. Por último, y para cerrar, hay un compromiso que tiene la organización migrante, la organización civil Estrada.
y es un compromiso que tiene con aquellos que no se desarraigan de su cultura, de sus creencias, de sus pueblos de donde salen, de sus pueblos de origen. Les compartimos que la Organización Civil Estrada tiene un proyecto en el que va a invertir a través de sus miles de afiliados hidalguenses en una biblioteca pública en Dallas. Se va a requerir de una inversión de más de $500,000 para comprar la propiedad. Y desde aquí invitamos a las figuras políticas, a los representantes populares, para que contribuyan con un solo libro para crear esta biblioteca pública que va a estar abierta para quien quiera ir y encontrar sobre la historia de Hidalgo. Y aquellos migrantes que están allá van a poder compartir con quienes han tenido descendientes allá sobre la historia de Hidalgo. Nada más les vamos a pedir la donación de un solo libro, no cajas, no colecciones, nada más un solo libro, al que ustedes le van a poner en la solapa una dedicatoria para que cuando haya alguien que esté de Hidalgo o de otro estado o de otro país y se interese en conocer la parte de la historia de Hidalgo, sepan quién se los donó. Este es el mensaje que les envía Miguel Ángel Alejandro Estrada Martínez. Les agradece mucho la oportunidad histórica de que le hayan permitido tomar la voz y que por primera vez las diputadas y los diputados de la actual legislatura se hayan permitido escuchar este mensaje, que es una parte de la realidad y los desafíos que enfrentan los migrantes hidalguenses en el extranjero, en este caso más de 300,000 que habitan en alguna parte de Estados Unidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y con este aplauso saludamos a las organizaciones que trabajan en favor de los migrantes aquí presentes. Vamos a escuchar a continuación al profesor investigador de la máxima casa de estudios, doctor Daniel Zorrilla Velázquez, para que nos platique sobre este importante tema. Buenas tardes. Segundo, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas presentes, a los representantes del Congreso Estatal, representantes del Gobierno del Estado, a los representantes de las comunidades migrantes también. Buenas tardes y bienvenido al diputado Estrada, mucho gusto. Pues bueno, muchas gracias al Instituto de Estudios Legislativos por esta invitación que me hicieron. Y bueno, yo vengo a hablarles de este tema a través de la academia. Tal vez no tengo la misma sensibilidad que tuvieron el diputado y el señor representante de la organización civil, pero es lo que hemos estado estudiando en la universidad. Yo mismo tuve la oportunidad de vivir en Texas como estudiante, y aunque no sufrí lo mismo que las personas migrantes, sí conocí muchas personas migrantes de Hidalgo, de otros estados de México, y fui testigo de todos los problemas que tienen al estar en este país. Bueno, voy a tratar de no ser muy aburrido y no extenderme mucho, pero bueno, ya sabemos nosotros que los migrantes mexicanos siempre quieren estar tendiendo lazos con sus comunidades de origen, siempre quieren apoyar, estar ayudando a sus familias, a sus amigos. De hecho, muchas de estas organizaciones migrantes apoyan muy importantemente a las personas que van de México, a estos nuevos migrantes que no saben con qué se van a enfrentar, que no saben en dónde van a encontrar un trabajo, que no saben a dónde van a vivir, que no saben qué va a pasar, que no hablan el idioma, que tienen miedo. Entonces estas organizaciones son las que los apoyan para recibirlos. Hay organizaciones de cada estado de la República, allá en Estados Unidos, que se ponen en contacto con estos migrantes y los reciben, y esto, pues, nuestros gobiernos no lo han podido hacer de la mejor manera, y tampoco se ha apoyado mucho a estas organizaciones. Bueno, desde la academia se habla de este concepto del transnacionalismo, que es todos estos procesos a través de los cuales los migrantes crean y construyen lazos con sus comunidades de origen y también el destino. Aquí en el estado de Hidalgo, la comunidad de origen sería nuestro estado y todos sus municipios, y la comunidad de destino sería aquellos lugares a donde llegan a vivir, que ya sabemos todos estos estados que tienen la mayoría de migrantes mexicanos. Y bueno, estas personas transmigrantes emigran a un nuevo país por necesidad, ya sea que son refugiados económicos, huyen de la violencia, son desplazados por causas de violencia en sus municipios,
huyen porque no encuentran trabajo o por todos los problemas que hay en nuestro país. ¿Ok? Entonces, ellos construyen lazos desde sus lugares de recepción a México, y son lazos económicos, pero no nada más son lazos de dinero, son lazos culturales, familiares, sociales, religiosos y políticos, que es el tema del que estamos hablando hoy. ¿Ok? Entonces es importante saber que estas personas, a las que se les llama transmigrantes, siguen llamando a su comunidad de origen hogar. Su hogar es su lugar de origen. Aunque hayan creado un nuevo hogar en el lugar de destino, en Estados Unidos en este caso, ellos siguen considerando su hogar, por ejemplo, a Hidalgo. ¿Ok? Entonces siempre están preocupados por realizar acciones de solidaridad para apoyar a sus familias o amigos. Pero en este caso, para poderlos apoyar, también están interesados en inmiscuirse en la política. Ellos tienen un derecho como ciudadanos, porque no por la razón de que vayan a Estados Unidos han perdido sus derechos de ciudadanía. Ellos siguen teniendo la ciudadanía mexicana y tienen todos los derechos políticos que tenemos todas las personas aquí en México. Tienen derecho de votar y tienen derecho de ser votados. ¿Y quién mejor puede representar a las personas que han sufrido todo esto que ellos mismos? Pero bueno, México, desgraciadamente,